Entonces voy a leer sobre este proceso de cómo es que la burguesía somete. La burguesía ha sometido el campo a la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado prodigiosamente la población de las ciudades a expensas de los campos y ha sustraído una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, las naciones bárbaras o semibárbaras a las naciones civilizadas, ha subordinado los países de agricultores a los países industriales, el oriente al occidente. O sea, para mí me parece que en este momento ya está siendo bastante claro que existe una invasión y una dominación de un grupo burgués o de un pensamiento occidental o capitalista que somete a los pensamientos que no son los suyos. Y es que para eso la burguesía tiene una herramienta súper específica. La burguesía suprime cada vez más el desparramo de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en un pequeño número de manos. La consecuencia fatal de estos cambios ha sido la centralización política. Las provincias independientes, ligadas entre sí por lazos feudales, pero teniendo intereses, leyes. Y es que la burguesía, con la producción del sistema jurídico por esta misma, ha tenido consecuencias como la centralización política, las provincias independientes, ligadas entre sí entre lazos feudales, pero teniendo intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido reunidos en una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase, una sola tarifa aduanera. Bueno, pues es que esta situación pues lo que genera es que da practicidad, no se va a estar peleando con un montón de derechos o con un montón de pueblos o con un montón de lenguas y puede decir, señora, aquí en esta clase solamente se habla una sola lengua. Eso es fatal. Eso es fatal en los términos sociales, quizás sea conveniente para los términos burgueses, pero para las diferencias culturales, para las diferencias epistémicas, para el propio conocimiento, lo reduce. Bueno, vamos a continuar sobre todo con la explotación del proletariado que establece en el Manifiesto Comunista. La industria moderna ha transformado el pequeño taller patriarcal en la gran fábrica del burgués capitalista. Masas de obreros amontonadas en la fábrica están organizados militarmente. Son como simples soldados de la industria, colocados bajo la vigilancia de una jerarquía completa de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas horas, esclavos de la máquina, del contramestre y sobre todo del mismo dueño de la fábrica. Cuando más claramente proclama este despotismo, la ganancia como único fin, más mezquino, odioso y expresamente resulta. Y es que en esta situación tenemos que observar cómo las sociedades establecen ciertas formas de organización. En esta ocasión a mí me gustaría sobre todo explicar que en esta lucha incesante, en este periodo que ya hemos denominado como capitalista, lo que en este párrafo nos acaba de expresar es cómo estas clases van siendo dominadas por el que está hasta arriba o el que está hasta abajo. Existe un capitalista, existe un pequeño burócrata, existe una gran masa de proletariados. En este momento a mí me gustaría especificar que existen agricultores y artesanos que pueden salir de este lugar, o sea, como que ellos están aquí donde está mi mano. Sin embargo, también se ven explotados. Y lo que sí nos queda muy claro es que en todas las sociedades, en todas las grandes ciudades, se genera una pobreza aún mayor, a los cuales les denominan lumpenproletariado. Siguiendo este mismo esquema, esta lucha de clases va a ser incesante. Sin embargo, es cuando esta clase explotada toma conciencia, y es que la conciencia del hombre es uno de los elementos fundamentales de Marx en su papel de producción en el sistema que le corresponde vivir. Cuando el hombre tiene conciencia de sí mismo,
Cuando el hombre sabe cuál es el papel que está cumpliendo, cuál es la posición económica que le toca, pues a veces dejamos de tener pensamientos snobs. La burguesía generalmente va a generar una crisis. Habrá sobreproducción de algunos elementos, habrá pobres que tengan tierra, trabajo y educación, pero que no tengan que ser considerados como tal. Habrá momentos en los que ya no hay que gastar, que así que mejor no lo gastamos entre nosotros mismos. La burguesía genera para Marx ciertas crisis porque siempre que llega a un lugar, al lugar que llega, con el otro que llega, empieza a generar explotación, les empieza a generar guerras y les empieza a generar distinción de quién tiene riqueza y quién tiene pobreza. Esta sustitución del hombre por la máquina es impresionante, porque ya habíamos dicho que la mano había sido lo más importante. De hecho, por eso se llaman manufacturas, manualidades. Pero con la introducción de la máquina de vapor por la revolución industrial, se empiezan a desaparecer las manufacturas, se empiezan a desaparecer, porque se desaparecen en Europa, pero empiezan a aparecer en la India, en África, en América Central, en México, en donde por una división de trabajo podemos decir, los hombres trabajarán tanto lugar. Aquí, como les venimos a dar trabajo, también incluimos a mujeres y a niños, pero ustedes son con un salario diferente bajo ciertas condiciones. Esta dichosa conciencia de la que estamos hablando es importante. Veamos por qué. Todas las clases en el pasado se apoderaron del poder, todas las clases del pasado que se apoderaron del poder, ensayaron consolidar su adquirida situación, sometiendo a la sociedad a su propio medio de apropiación. Los proletariados no pueden apoderarse de las fuerzas productivas sociales, sino aboliendo el modo de apropiación que les atañe particularmente. Y en consecuencia, todo modo de apropiación en vigor hasta nuestros días, los proletariados no tienen nada que salvaguardar a que les pertenezca. Tienen que destruir toda garantía privada, toda seguridad privada existente. Identificar cuál es nuestra situación de clase nos permite señalar cuáles son las posiciones que tiene el burgués y cuáles son las posiciones que tiene el proletariado. Cuáles son las posiciones que tiene el gran capitalista y cuáles son las posiciones que tiene el obrero. Cuando uno identifica su posición en el sistema, puede empezar a actuar con solidaridad y con información. Este es como de los grandes aportes que tiene Marx, sobre todo en el Manifiesto Comunista, dado que pues, los convoca a unirse y a juntarse y a transformar un nuevo mundo en beneficio de todos. Esta es una situación muy clara y parece que a algunos les queda perfectamente entendido. Para oprimir hay que dejar de ser proletariado en las condiciones mínimas para que nos ofrezca ciertas situaciones redituables. El burgués siempre se va a apropiar de la riqueza, de los medios de producción, del discurso, hasta de los discursos se apropian, porque los discursos les permiten justificar nuevamente sus determinaciones. Nos señala Carlos Marx, en alguna manera, que la forma de destruir este sistema capitalista tendría que ser aboliendo la propiedad privada, tendría que ser aboliendo la explotación, tendría que ser aboliendo las relaciones de poder que permite o justifica que otro robe sobre otro, señalando que la plusvalía, los impuestos, son producto de un sistema de explotación y que este también nos está haciendo daño. Con lo último que quiero concluir de Carlos Marx es
Vuestras mismas ideas son producto de las raciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es sino la voluntad de vuestra clase erigida en ley. Voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de vuestra clase. Esperemos tener conciencia. Para concluir este video largo de Carlos Marx, a mí me gustaría poder sintetizar algunos de los pensamientos que estuvimos revisando, tanto en el papel de la mano, en la transformación del mono en hombre, junto con el manifiesto comunista, porque pues no son sus únicas obras. A mí me vuelvo a señalar de que hay un artículo muy bueno de Carlos Marx y los aztecas, y es que esta idea no es volver una clase marxista, sino creo que sí tiene que ver con las aportaciones que hizo Carlos Marx, o en su momento el marxismo en sus diferentes acepciones, lo que ha permitido que la sociología se vuelva metódica. De los dos textos que estamos revisando, Ramón Soriano, Sociología del Derecho, Sociología General y Jurídica, de Abelardo Hernández y Antonio Lozano, iniciaría que en un primer momento, dedica muy pocas cuartillas al estudio de Carlos Marx, se centra en la alineación que tiene el hombre, consecuencia de su trabajo, consecuencia de su falta de conciencia de clase, lo cual no le permite tener el poder de las relaciones de producción. En que es un poquito más extenso, que sí habla más de Carlos Marx, y de hecho lo vuelve a tocar en algunos puntos en adelante cuando hace los estudios particularizados, sí existe un poco más de referencias y me gustaría sobre todo poderlas apuntar como un pequeño resumen de lo que más o menos ocupa la sociología jurídica o la sociología del derecho de Carlos Marx. Yo creo que no es todo. Evidentemente Carlos Marx y el marxismo son corrientes críticas y llevan a un punto de reflexión duro. A veces a algunas personas pues no les gusta, pero sí tienen bastantes aportaciones que son súper necesarias y que en un momento posterior van a ser empleadas nuevamente en el estudio del derecho, pero ahorita nos quedaremos con algo básico. Ramón Soriano nos establece de que pues evidentemente existe una sociedad antagónica, o que la sociedad se clasifica como antagónica y conflictiva. En esta sociedad existe una lucha de clases, y es que el cambio social se produce a partir del conflicto social. Creo que esta es la lectura como que más se está dando respecto de Carlos Marx, respecto del conflicto. Apunta Ramón Soriano que es relevante la metodología que emplea Carlos Marx en cuanto al materialismo dialéctico, y él señala como que la sociedad está dividida en clases antagónicas, pero lo más importante es que la clase dominante es la dueña del Estado y es la que crea el derecho. La clase que está encima, la clase que está oprimiendo, es la que posee los medios para crear el Estado y los medios para crear las leyes. La segunda propuesta que considera Ramón Soriano respecto de las aportaciones que hace Carlos Marx con el materialismo dialéctico es que proyecta la evolución de la sociedad, apuntando que la última fase es donde se abolirán o ya no habrá clases sociales, y se abolirá o ya no habrá propiedad privada, así como cuando se abolió la esclavitud. Una de las categorías en las que coinciden tanto Soriano como Hernández es en la alineación del hombre. El trabajo enajenado tras el análisis del salario, el beneficio del capital y el renta de las tierras. El hombre no se reconoce a sí mismo, se extraña, porque vive en una completa alineación. La alineación del hombre es efecto del capitalismo y la propiedad privada. Se produce como consecuencia de que el trabajo y su producto no le pertenecen.
El trabajo se objetiva, se hace objeto externo para el hombre, del que disponen sus explotadores. Tampoco le pertenecen los recursos que la naturaleza ha puesto a su disposición, ya que han sido privatizados por unos pocos que lo disfrutan. Tampoco, finalmente, puede realizarse como especie al no poder hacer uso de sus cualidades de ser racional por estar sometido a unas miserables condiciones de vida. La alienación tiene que ver con la toma de conciencia de clase o la toma de conciencia del hombre. Es identificar en qué punto estoy, a qué clase social pertenezco, cuáles son las cosas con las que dispongo, dónde me puedo proyectar, cuál es mi capital. En este momento de Carlos Marx solamente se contemplaba quizá un capital económico, pero un capital bibliográfico, un capital académico, un capital social, un capital cultural, un capital lingüístico, va enriqueciendo a la persona. Qué mal, ojalá Carlos Marx no me escuchara porque podría decir algo mal para mí. Ramón Soriano nos señala que Carlos Marx fue alumno de Hegel y de Feuerbach. Ramón Soriano nos señala sobre todo en cómo va acuñando o generando ciertos conceptos para describir lo que son los medios de producción, las relaciones de producción y los modos de producción. Los modos de producción son estos macrosistemas económicos que han imperado en la historia de la humanidad y que es el esclavismo, el feudalismo, el despotismo, el capitalismo, el socialismo. Las relaciones de producción es la relación que tiene el patrón con sus subordinados, es la relación que tiene el burgués con el proletariado, es la relación que tiene el amo con su esclavo. Tiene que ver con los modos de producción, pero las relaciones llegan a ser más dinámicas porque los modos se van consolidando a larga duración, mientras las relaciones es un tratar cotidiano. Sin embargo, los medios de producción son aquellas propiedades con las que disponen los dominantes para generar el trabajo o para producir alguna mercancía, algún objeto, y que este está en relación del trabajo. El mismo Soriano nos pone un ejemplo que para mí me es muy bueno. Ahora bien, los medios o fuerzas de producción y las relaciones de producción mantienen históricamente una relación desajustada y antagónica, porque las primeras evolucionan en un grado que no corresponde al conservadurismo y anacronismo de las segundas. Una parte que sí resalta bastante Ramón Soriano es cuando el análisis que realiza Carlos Marx respecto del Estado y el derecho. Aquí me voy a permitir leer un poco más porque es amplio. El Estado, el derecho y las ideologías. Donde aparecen con más frecuencia las ideas más marxistas acerca del derecho y el Estado, están insertas en el proceso de la lucha de clases y la asunción del poder por la burguesía. La realidad no es otra que el concepto de clase dominante y la imposición de sus intereses, pues derecho, Estado e ideologías son medios de creación y uso de esta clase en su esfuerzo por imposición y control de las demás clases sociales. El Estado es el aparato institucional coactivo de idéntica finalidad protectora que el derecho, la protección de los intereses de la burguesía. En segundo lugar, el Estado es una estructura al servicio de los intereses sociales dominantes. El Estado es un reflejo de las relaciones de producción. Esta base real del Estado se mantendrá mientras exista propiedad privada y división del trabajo, según Marx, y es independiente de la voluntad de los hombres. El derecho es la cobertura formal que garantiza los intereses de las clases dominantes. El derecho no es la regla racional y emancipadora que termina con los privilegios de la clase, sino que él mismo
es una nueva clase de privilegio. El antiguo privilegio ha sido reemplazado por el privilegio en que consiste el derecho. Son algunas de las anotaciones que a mí me gustaría señalar más respecto de Carlos Marx. Entiendo que es bastante información, ni yo mismo la digiero en un solo momento, y pues quise sistematizarlo de esta manera para saber si podía llegar a ser sencillo o más esquemático cuáles fueron las aportaciones de Carlos Marx al campo de la sociología jurídica. En primer lugar, su metodología, el materialismo dialéctico. Estamos hablando que es heredero de Hegel y Feuerbach. Entonces, esta idea de la lucha de clases, pero sobre todo la historia sobre lo que existe, la historia sobre lo que es concreto, es súper importante para Marx. Para mí es súper importante observar cómo la alienación o la enajenación son producto del trabajo y que éstas tienen que derivar en la toma de conciencia de clase. Me pareció siempre muy fuerte las declaraciones en torno a Carlos Marx del Estado y el derecho, dado que llegan a ser una crítica pero fundamental, una crítica a los cimientos en torno de, pues entonces ¿para qué es el derecho? ¿Es para defender? ¿Es para ordenar? ¿O es un instrumento de poder? Lo que sí, siempre, desde que yo recuerdo haber escuchado de Carlos Marx con seriedad, con el maestro Paco Ríos, a quien le mandamos un saludo, es que Carlos Marx siempre tenía un concepto o una categoría para definir las situaciones. Modos de producción, relaciones de producción, medios de producción, alineación, enajenación. Siempre encontraba una palabra que pudiera ayudarle a describir la realidad que él pensaba. Y es que esta es la gran aportación que hizo. Darle una lectura a la realidad que a él lo circundaba con nuevos conceptos, bajo una metodología, y lo que lo hizo fue sistematizar. Estas son las aportaciones que para mí son muy centrales en el campo de la sociología jurídica. Sin embargo, lo que yo alcanzo a leer tanto en Ramón Soriano como Abelardo Hernández, como en muchas personas que componemos nuestra comunidad, es que a Carlos Marx se le tenía un poco de desconfianza en el sentido de que él estaba seguro que la sociedad se podía transformar. ¿Cómo se podía transformar? Entendiéndola. ¿Cómo se podía transformar? Teniendo un objetivo. ¿Cómo se podía transformar? En la ideología que él tal vez mismo construyó bajo estas categorías y estos conceptos, pero que al igual que los otros pensadores volvió a dar este principio de esperanza. No quiero que se entienda como una situación romántica, sino que pues es que el principio de esperanza es la situación que sucede después de la crítica objetiva, después de la crítica disciplinar, después de saber que ya no hay más, seguimos o continuamos. Esperemos que haya sido de su agrado este análisis en torno a Carlos Marx. Para mí es uno de los autores muy difíciles, muy complicados, pero que es necesario leer. ¿Puedo hacer un comentario? Los que quieras. Pero quiero saber cómo terminó lo de la fábrica. Es que dijeron que leyeron el manifiesto comunista. Hicieron un sindicato. Vaya, vaya. Muy inteligentes. Muy inteligentes.